Tenemos el honor de contar con Calixto Suárez, representante del pueblo arhuaco, que nos va a transmitir sus conocimientos sobre el buen vivir, que es, digamos, el propósito de este encuentro. Agradecemos a todas y todos por haber acudido al llamado, a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y experiencias, y a las personas y organizaciones que han hecho posible este encuentro, entre ellas Mar, colaboradora de Survival y de la Red Pachamama, Juan y José del Observatorio por la Autonomía y Derecho de los Pueblos Indígenas, ahí está, Alternativa a Intercambio en Pueblos Indígenas, Per Ardebol del equipo MISAR, divulgadores del Nuevo Tiempo, y el Espai Yuba La Fontana. Yo soy Cantati, creadora de la Red Pachamama, desde donde nace este llamado, que tiene su origen en la visión del nuevo mundo, que recreamos y construimos a través de nuestras acciones cotidianas, tanto individual como socialmente. Esa conexión entre lo individual y lo social es el corazón de este encuentro. En esta labor de sembrar el nuevo mundo, nuestra aportación es mediar entre personas, común unidades y culturas, e integrar los pilares de la sociedad, creando hologramas que a través de acciones pedagógicas que promueven el crecimiento personal y que honran a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces, con el propósito de integrar estos pilares, hemos creado el trigrama Buen Vivir, que es el que promulgan las culturas ancestrales, en las organizaciones sociales, que es como una escuela de vida, de convivencia, de vida comunitaria, que también está a favor de la diversidad biocultural y la educación como herramienta integradora de lo individual y lo comunitario. Comentarles brevemente que estamos en un momento de cambio planetario muy importante, que nos hace ser conscientes de aspectos que normalmente han estado dormidos en nosotros, y destacamos pues la conexión con nuestro centro, que es desde donde activamos la comunicación con nuestro lado femenino, que está presente tanto en mujeres como en hombres. Bueno, dicho esto, pues os hacemos un llamado también a tomar una actitud respetuosa frente a las culturas indígenas y su forma de vida, aprendiendo de su cosmovisión y prácticas ancestrales de organización comunitaria. Esto es con el propósito de impulsar el crecimiento evolutivo en nuestra sociedad, y también como para promover los derechos humanos y la autodeterminación de estas culturas a quien nuestra sociedad desafortunadamente hace tanto daño. También para promover la biodiversidad en el planeta. Bueno, pues contamos con Calixto Suárez, representante del pueblo arhuaco, que lleva 17 años viajando por América, Asia y Europa, llevando el mensaje de su pueblo. Cuenta pues con el apoyo de los, digamos, abuelos, los sabios de su cultura para hacer este trabajo, o sea que está apoyado fuertemente por ellos, y pues es de verdad un honor y muchas gracias por estar aquí. La cultura arhuaca habita al norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un lugar que por su situación geográfica ha sido de difícil acceso para los españoles, para los conquistadores, y pues también lo que, además de su fuerza como cultura y su lucha pacífica como pueblo, les ha ayudado a mantenerse hasta hoy. Ya él nos contará un poco más sobre el tema. Y también tenemos el honor de contar con Samuel Carmona, que está allí, que es originario del norte de Chile, de una región, una comunidad que se llama matriarcal, que se llama Olla de Caldera, que ha trabajado en la salud a nivel social y político en diferentes culturas y situaciones socioeconómicas.
entre ellas en Cataluña, y además de los propios de la salud, ha utilizado también otras técnicas artísticas y la pedagogía. Él ha sido, en Cataluña, impulsor del sistema de salud pública cooperativista en la Cooperativa Integral Catalana y del sistema mutualista mancomunado, impulsor de la multiversidad y creador de la praxis del sujeto social educativo como herramienta del desarrollo de escuela saludable en Mataró, innovador en la gestión médico-sanitaria a través de la consulta holomédica eubiatría, que consiste en el abordaje de la práctica médica desde otra óptica de ser y hacer salud. Desde este enfoque iniciamos el diálogo. Os motivamos a dar vuestras aportaciones después de la exposición de nuestros invitados. Para ello contaremos con la moderación de Juan del Observatorio, que es allí. Y deciros que tenemos una cajita de donaciones para quienes quieran dar la aportación, estará destinado al pueblo arhuaco. Tenemos una lista de correos para quienes quieran seguir recibiendo información sobre nuestras actividades, folletos informativos de las entidades participantes y también algunos de nuestros productos a la venta, como las mochilas de las mujeres arhuacas, que son tejidas con mucho amor y respeto a la madre tierra. Bueno, ahora sí le cedo la palabra al Calixto y Jayaya. Muy bien. Muy buenas noches a todos y a todos. Bueno, el encuentro de este momento es un plan de diálogos, de conversatorios y conocernos y sentirnos desde el punto de vista invisibles y visibles. Esta es la razón. Bueno, ya decía la amiga que representa al pueblo arhuacos, llevo muchos años viajando por todos lados, en plan de conocer y aprender de la gente. Uno nunca enseña, sino aprendes. Y de lo que aprendes, pues también comparte con los amigos, con la gente, y eso. Esa es la necesidad de cada uno de nosotros, ese llamados, ese deseos, esa intuición, porque el sufrimiento de cada uno que se manifiesta en cada ser humano, pues es importante. Uno hace una cosa y el otro hace otra cosa, bueno, en fin, pero con el mismo sentido de sufrimiento y de sentimientos. Y un día, pues, los ancianos me dieron permiso para salir, llevar mensajes, y sin ningún plan ni programación en el mundo. Y sin yo poder expresarme bien en español, nada, pues salí y ahora más o menos me defiendo un poco, pero me falta muchísimo todavía. Y conocí a la ciudad, primeros carros a los 15 años, entonces me crié en las partes altas y eso, sin conocer nada, sin tener contactos con el mundo occidental, solo aprendiendo un poco de la vida, de la naturaleza y eso, y ahora pues paro viajando. Ahora precisamente vengo de la India, y un poco cansado, pero bueno, a gusto y contento. Hablando de las culturas o de la visión y la misión de las culturas indígenas donde represento, pues nos gusta hablar de la vida en general, sin culpabilizar, sin juzgar a nadie, sino hacer lo que hay que hacer, hablar, decir lo que hay que decir, y actuar lo que hay que actuar. Y siempre estamos ahí en defensa del cuidado a la naturaleza, el agua y la tierra, que es interés de todo el mundo, no únicamente de los pueblos indígenas, de todas las culturas en general del mundo. El agua es la vida de todos. Y es el cuidado y el respeto, y de una forma, hablando más profundamente, con el espíritu, con la energía del agua y las tierras, y desde un reconocimiento de la creación, decimos nosotros, y desde ese principio pues mantenemos la cultura
y seguimos fortaleciendo, tratando de fortalecer la cultura como vivos desde esos principios, que no únicamente ser humanos que tiene vida, sino también todo lo que está en la naturaleza pues tiene vidas. Entonces desde el principio pues tratamos de mantener siempre armonizado y equilibrado, tanto unos, tanto ellos. Entonces tratar de no perder ese principio, ese saber, ese sentimiento, esos sufrimientos que vivimos, que sienten ellos también. Entonces eso es lo que tratamos de divulgar, de compartir con la gente, porque es el sufrimiento de nosotros, sea quien seas, el mejor vive aparentemente, materialmente, pero hay un sufrimiento. Esa es la manifestación del universo o de la naturaleza o la madre tierra que nos llama a hacer algo por ellas. Y eso es que nos juntan, que nos unen a un plan de diálogos, de escucharnos unos al otros y hacer algo, entre todo hacer algo por el planeta, por la tierra, por la madre tierra y el agua. Porque para nosotros el agua es un ser vivo, como el niño, donde naces y hasta donde llega hasta el mar. Pues tiene una comunicación constante de energías o del espíritu. O sea, del niño al abuelo, del abuelo al niño, esa comunicación, esa correlación. Por eso nosotros somos, no permitimos que nos hagas represas en el territorio indígena porque tenemos ese principio de saberes y luchamos para que no se dé. ¿Por qué? Porque tiene que estar fluidos esa energía, esa vida tiene que estar fluido. Y así mismo en ser humanos, el abuelo no es que sobres, que ya no sirve, sino el abuelo es el sabio de la experiencia vivida en carne propia. Y asimismo los niños pues tiene que valorar y respetar a los abuelos. Y el abuelo pues brindarle su experiencias. Entonces, asimismo tiene relación con el agua, la vida del agua, el nacimiento al mar, esa comunicación. Entonces, los contactos constantes es el principio de la protección con uno mismo y relación con la naturaleza. Y la tierra pues, bueno, sin culpabilizar a nadie. Únicamente entendemos las guerras y todos en el mundo y todo eso. Pero también tenemos guerras que estamos matando las tierras y el agua también a través de muchas cosas, haciendo muchas cosas. Porque el suicidios en el mundo, en el ser humano, pues a través de las químicas y esos, el abono, bueno, todos esos herbicidas, nos matamos nosotros y matamos aguas y matamos las tierras. Esos son suicidios que no vemos, pero también que hay que tenerlos en cuenta. Entonces no es el suicidio únicamente las guerras, eso, sino nosotros mismos estamos suicidándonos. Entonces tomar las conciencias que no entrar únicamente en cuestiones espirituales de camino espiritual, sino tener en cuenta todos esos principios que estoy haciendo, dónde voy, eso es lo más importante. Entonces hablo de todo esto en todas partes, donde sea, y en defensas, pero bueno, como digo, la vida está ahí, en la tierra, en el agua, más que todo, bueno, el resto también es importante, el aire, pues mientras que tengamos el agua y la tierra bien cuidadas, el aire será puro también, y también el fuego es puro. Las dos principales, que es parte de la vida, a eso es lo que nosotros defendemos, a eso es lo que nosotros cuidamos, es de todo.
Y bueno, las formas que nosotros trabajamos es la forma, pero el sentido de las cosas que hacemos en diferentes culturas es el mismo. Y esa es la formación que les brindamos a los niños, formar como ser personas, no individualizados, individual únicamente que yo existo, sino dentro de uno estás todo eso lo que estamos hablando. Esa es la formación de reconocimiento y de respeto. Esa es la formación que se le da a los indígenas, bueno, a todas las culturas, la formación. No educación, educación es importante, pero la formación de ser unas personas, de convivir con todos los alrededor. Pero bueno, ese es el amor y la paz de todo el mundo, y ese es el interés de todo el mundo, el amor y la voluntad, ser humanitarios, sociales, de ayudarnos y eso, y reconocernos y respetarnos. Pero la otra parte es para mantener todos estos principios y llevar en las formas y las normas con ese principio culturales en los pueblos indígenas siempre ha sido bastante fuertes. El territorio es un problema, una situación de los pueblos indígenas en todas partes del mundo, creo. Y para nosotros el territorio indígena es importante porque es como el micromundos o mapas mundi que reflejas al planeta Tierras, y los mayores, los mamos, como decimos, sabios espirituales, se llaman mamos, ellos están trabajando desde ese punto de energías que llamamos sitio de pagamentos, sitio de ofrenda le llamamos nosotros. Pero entonces no perder ese principio, no perder de ese cordón umbilical de la tierra con uno mismo. Es el llamados que sentimos, y empecé a salir a hablar sobre la tierra y en defensa de las vidas en general. Y esos puntos, para nosotros el territorio es el importante, porque desde ahí estamos cuidando o armonizando diferentes partes diferentes continentes del planeta. Y esa es la misión y la visión que es dejada por la creación. Entonces nos consideramos un pueblo de paz, un pueblo humildes, un pueblo de amor. Tenemos todos los problemas, pero el problema, la situación que nos enfrentamos, pues siempre es con la buena, respondemos con buena acción, con buenas actitudes, no con las mismas cosas. Entonces, con ese principio de saberes, con la naturaleza, relación con la naturaleza, con uno mismo, eso es lo que es importante para nosotros. Y bueno, bien, y en el mundo pues hay mucha gente en ese estado de conciencia y haciendo sus trabajos en la forma que sea, pero con el mismo sentido, y eso es muy importante para todos, la humanidad, y el mismo para la madre tierra y para la misma vida que nos interesa a todos nosotros. Dejo hasta aquí y seguimos. Bueno, pues es el momento de que se conozcan los dos invitados.
Usted pasó el... Bueno, yo creo que no solo que los conozcamos los que estamos invitados, en el sentido de los que vamos a hablar, porque me imagino que vamos a hablar todos, porque y no sé si se siente mal que esté hablando aquí y esté dando la espalda, porque hay bastantes sillas aquí desocupadas y se puede ocupar. Complejo esto de ser humano y hablar desde el individuo que somos y de una u otra manera representar una especie y más encima construyendo una sociedad y construyéndola como la vemos cuando veníamos desde la calle a entrar a este edificio. O sea, con mirar qué está sucediendo en Europa, observar lo que está pasando en nuestro barrio, comprender las demandas que pueden tener los pueblos en África, en Centroamérica, en Sudamérica, y no participar de todo eso. Yo creo que es bastante complejo. Cuando me invitaron de venir a hablar acá, o conversar un poco de mi experiencia, partir desde el momento que yo nazco sería reducirme a un momento muy corto en todo lo que tiene la trayectoria de nuestro pueblo en América. La comunidad donde yo nací, el pueblito, muy arriba en la montaña, y es que hay un solo árbol, un pimiento. Conocí la escuela a los 14 años y no entendí mucho de lo que se trataba de vivir una ciudad. Mucho menos entiendo ahora cómo se vive en Europa, con el tipo de edificio, de piso, de calle, la manera que se tiene de reciclar la basura y no llegar mucho más allá de comprender qué estamos haciendo con esas cosas que nos hacen hacer, porque fue lo primero que entendí. La realidad que tenía no era la que yo quería, me la habían dado. Me habían dado una connotación de haber nacido en un país, me habían dado la connotación de llevar un nombre que luego me entero que es de origen cristiano y que pertenece a una connotación de iglesia católica, que llegaron porque vinieron con unos invasores y que había sido más o menos 90 años que había muerto la última persona que hablaba la lengua de la cultura de donde yo venía. Enfrentarse con todo eso y más encima luego enterarse por libros con la lengua que nos enseñaron de cómo nos construyen la realidad es bastante difícil y, por qué no decirlo, un desafío de decir hasta aquí nomás. O sea, basta que me sigan construyendo la realidad. Y es lo que yo he dicho. Y desde donde me tocó formarme como profesional, como persona de haber estudiado algo que le llaman carrera, porque de verdad es una verdadera carrera, que si no llegas en los primeros lugares no eres nadie, y más encima te hacen creer el cuento. Esa es la sociedad que tenemos, una sociedad de poder que te invita a ser competitivo, individualista, consumista, y nos hacen construir una cultura con un lenguaje dominante basado en palabras que de una u otra manera demuestran que también vamos a ser poderosos si es que ocupamos el lugar del que está un poco más arriba. Yo no comprendía cuando iba a buscar un amigo ya en la ciudad, a lo mejor con 17 años, y ese amigo le pedía permiso a su padre para salir y le decían que no, y preguntaba, ¿por qué no? Porque soy tu padre. Entendí que había una jerarquía en el concepto familia. Y para mí eso ya es que no podía ser que los que te querían te impusieran por ser simples seres que estaban por sobre ti en una actitud de haber nacido antes que ti. He comprendido en muchas culturas donde me ha tocado estar. He vivido 20 años en Suecia. He aprendido mucho de los vikingos.
Estudié medicina en Cuba. He trabajado en el norte de Perú. Y ya hace más o menos unos 25, 30 años que ando no buscando una entidad, sino que tratando de aportar un poquito en lo que nos corresponde de construir humanidad. Nuestra especie no está acabada. Somos homínidos todavía. Todavía tenemos manos que necesitan el contacto con la tierra para recolectar. Es extraño que a esas personas que recolectan le llamemos productores, a los campesinos. No producen, lo que produce es la tierra. Lo más que podemos hacer nosotros es recolectar lo que nos da la tierra, ya sea un árbol o un tubérculo bajo la tierra. Construir la especie que queremos es un gran desafío, pero antes de eso hay que construir esta otra especie un tanto más pequeña que se llama sociedad. Y esta sociedad la tenemos que construir con valores, ya no de la persona con el nombre y apellido que nos dieron, sino que con esos valores humanos. Somos antroposociales, pero poco y nada podemos hablar de una ética, de una economía, de una política que sea propia del ser humano. Más bien conocemos de una economía, de una política, de una ética que es propia de una sociedad de poder. Pongo por ejemplo la ética basada en la moral. ¿De quién? Del más fuerte. Del que dice que éramos indios o somos ancestrales, aborígenes, y dicen que nos van a enseñar. Los que nos dijeron que no éramos analfabetos porque no escribíamos ni hablábamos en castellano. Es extraño esta manera de concebir la sociedad. Por lo tanto, también he dicho que esta sociedad no es la que yo quiero. Pero tampoco quiero aquella que me la impongan desde la alternativa, porque va a seguir funcionando en el mismo modelo, en el mismo sistema. Y esto tiene que ver con la cosmovisión. ¿Qué visión, qué mentalidad es la que tenemos nosotros de comprender el mundo y la vida? ¿Qué visión es la que tenemos cuando nos levantamos cada día y nos damos cuenta que tenemos que obedecer a un reloj de 24 horas y responder a una gravedad que nos hace la Tierra, y que por otro lado las ciencias modernas nos dicen que eso no era así, que había otra manera de concebir el mundo, que al igual que un día nos enteramos como especie humana que la Tierra no era el centro del universo y era el Sol, algo sucedió en nuestras mentes. Y hoy día tenemos que enterarnos que están pasando muchas cosas. Y ojalá comprendamos cómo nos llega un mensaje en el teléfono móvil o cómo usamos las redes sociales sin darnos cuenta que somos sujetos virtuales. Imagínense, somos sujetos biológicos, sujetos sociales y ahora sujetos virtuales. Esto significa que estamos dando pasos gigantescos. Pero ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Cuidado, información. Quien domine la información en este milenio va a controlar la especie humana. Y eso se lo pueden encontrar en todas las maneras de ejercer la publicidad, de ejercer la manera de los medios de comunicaciones y ejercer los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales que tienen los estados de poder. Hablar un poco de quiénes somos o de dónde venimos y las huellas que traímos en el lugar que nos toca vivir ahora es, voy a repetirles, es complicado. Es complicado. O sea, nuestras culturas no tuvieron un encuentro muy agradable con otras culturas. Yo considero que tengo una imposición cultural. La ciudad más cercana de donde yo vengo se llama La Serena y hay 29 iglesias para 150.000 habitantes. Y ya les digo la manera de pensar que tiene esa ciudad. O sea, cómo nos rebelamos con algo que todavía ejerce poder.
cuando me presentaban hablaban de que la cultura de donde yo vengo es matriarcal. Pero no es ese sentido matriarcal occidental que se tiene visto como la alternativa al patriarcado. Y es complejo hablar de ese matriarcado porque no tiene nada que ver con buscar la igualdad entre el hombre y la mujer. O no percibir que hay otra diversidad sexual aparte de hombre y mujer. O sea, tenemos que poner cuidado cuando reivindicamos desde el occidente, de la Indoeuropa, muchos valores de otras culturas para poder encontrar una entidad propia. El origen de Europa se remonta a muchas formas de convivencia que muchas de ellas se asentaron a través de la violencia. Y cuidado, no le tengamos miedo tampoco a la violencia. Y no estoy ahora exaltando el sentido que hay que rebelarse con violencia. Los han enseñado a pacificarnos y a tenerle miedo a muchas cosas que suceden como naturaleza que somos, que si las observamos bien nos vamos a dar cuenta que es muy violenta. O sea, basta observar cómo una flor silvestre por las noches emerge, desafiando a veces piedras, y es capaz de entregarlo una belleza increíble. Y por lo menos con 10 años yo me enteraba de eso, junto con mi padre en los cerros, y me daba cuenta que esa flor había emergido con una violencia muy bonita. Y a veces el rebelarnos no tiene que ver con salir a la calle con una piedra o con un arma, como a muchos pueblos le tocó para liberarse, sino que basta con darse cuenta qué nos están haciendo adentro y rebelarnos de nosotros mismos, cambiar mentalidad, y se van a dar cuenta que es un ejercicio a veces violento. Despertarse por la mañana y decir, ¿qué mierda de sociedad es la que estoy viviendo? ¿Es la que quiero? ¿Quiero ir a este trabajo de mierda que tengo que me impusieron? ¿Quiero mandar a mi hijo para que lo tengan encerrado y le estén entregando una información la cual la va a hacer esclavo del trabajo que yo mismo tengo o que no tengo? Dejo estas palabras para la reflexión y ojalá nos encontremos de una manera diferente como mundos y multiversos, porque cada uno que lo que está acá es un mundo y un universo por descubrir. Gracias. Bueno, pues saludar a los convidados, sobre Calixto y Samuel. Aunque están ahí no enfrentados, pero solo quería dar las gracias por este acto, por esta invitación al buen vivir, para que lo que nos traéis de allá de la tierra sagrada de América sea una siembra, una semilla que en estos corazones que estamos aquí abiertos, disponibles, pues tenga una buena acogida y florezca para bien de esta humanidad. He escuchado muy bien las enseñanzas, pero he visto dos posturas, si me permiten decir. Una, la de Calixto, que viene cansado de recorrer medio mundo, y eso quisiera preguntarle ya de frente. Que nos digas cuáles han sido tus impresiones de la India, de ese país tan enorme y complejo, que es otro universo. Tú como indio de las Américas, los indios de allá, de Asia, los indios de la India, ¿qué saberes has aprendido? ¿Qué saberes te han transmitido? Hay muchas cosas comunes, pero ¿qué has aprendido de ellos? Y también quisiera decir que tú, Calixto, nos has hablado sin muchas palabras, con tu sola presencia,
tu sola presencia ya lo dice todo. Así, viniendo con los mejores, con tu bolsa, mochila, que las he estado viendo ahí, las he estado oliendo, que huelen todavía, no sé si son de algodón, de lana de oveja, por eso huele a lana de oveja con un olor fuerte y agradable que hacía tiempo, siglos que no olía. Aquí en este mundo tan alejado muchas veces de la tierra. Y he escuchado a Samuel un poquito más violento en su expresión, sintiera como, así como de, escuchándote desde el corazón, como que yo decía, a Samuel le falta todavía reconciliarse o perdonarse con su pasado. Has hablado, lo que no ha hablado quizás Calixto, ¿no? Que decía Calixto, no voy a juzgar, y no ha juzgado ni a iglesias, ni a credos, ni a políticas, ni a formas de hacer. Desde el amor, desde la paz de la madre tierra, has hablado. Y tú, Samuel, has hablado también con sentimiento, con fuerza y hondura. Pero un poquito visto así como dos fuerzas para decir quizás lo mismo. Entonces, Calixto, ¿qué nos traes de la India? Y también, Samuel, ¿qué has aprendido de bueno de aquí de Europa, de los vikingos y de esta Europa que, como bien has criticado, pues también merecemos también un palo? Gracias. ¿Alguien quiere? Muy bien, gracias. A ver, bueno, el planeta o la Tierra es como ser vivos. Es un ser vivo como una persona. Para nosotros no hay distancias, ni fronteras, ni diferentes a esos. Es como una persona. Bueno, de pronto en la India pues hace parte del cuerpo físico algún lado, que es importante para nosotros. Miramos desde ese principio. Pero ya mirando aquí en el terreno, bueno, entonces he ido 3 veces a la India. Ahora donde estuve, yo donde voy siempre voy sintiendo los dos caminos. Compartir con la gente, con el ser humano, y el otro es compartir con los lugares energéticos, que es parte de la vida también. Entonces en la India, con la tierra, los indígenas, los indianos, pues protegen mucho esos lugares, esos sitios energéticos, como aquí todo el mundo, todas partes están. Como Montserrat, como los puntos de conexión, y esos los cuidan muchísimo. Esos son como más impactantes para uno. Hay otras culturas, otros seres humanos igual que uno, que también cuidan esos principios de vida para la humanidad. Eso como aprendes y comparte. Y la energía, bueno, si vamos en campo de espiritualidad, pues el espíritu del lugar a ver cómo se manifiesta, o la energía podríamos decir, del lugar a ver cómo se manifiesta. Está bien. O estás pocos protegido, está bien. Entonces son eso que le hace dar fuerzas, como un árbol. El árbol, entre más grandes sean las ramas y las hojas, y asimismo la raíz tiene que profundizarse hacia dentro de la tierra, o de no, pues la vista lo tumbas. Entonces son dos cosas unidos, el árbol de las hojas grandes y también la raíz muy profunda. Entonces son dos fuerzas que hay, por eso que llevas miles y miles de años existiendo. Entonces eso es lo que uno aprende. Y ahora ya compartir con la gente, pues hablas muy superficial. Por ejemplo, los maestros, los gurús hablan muy aquí y poco hablan de abajo. Pero bueno, he tenido oportunidad de compartir casi abiertamente, pues hemos compartido. Bueno, yo no hablo inglés, pues con los traductores. Bueno,
Y bueno, en la ciudad, como decía compañeros, en la ciudad más cercana donde vivo es en Valledupar, pues allá los indígenas lo ven como algo, como ahí, punto. Pero eso le falta amor, eso no hay que, le falta amor, pobres. Entonces, bueno, es dentro de los, yo estando dentro de una masa de los indianos, pues orgullosos, se le dice indios, allá pues orgullo, o sea, gente muy humilde, muy cariñoso, le ofreces a todos. Entonces, eso es lo que uno, y así mismo, o sea, hay gentes en el mundo, gentes amables, se ofrecen y todos. Conozco aquí en Italia, Portugal, Francia, y esos, y también los lugares. Todos los tenemos. Solo que estamos en un estado, un momento de reflexión. Eso es lo que decía, estamos en una etapa de crecimientos, digamos. O sea, únicamente los pueblos indígenas que hagas por el planeta, no entre todos, o sea, y todos somos importantes, y asimismo son valederos. Gracias. Una de ellas es, si nos puede explicar un poquito, por qué, digamos, hace 40 años, los pueblos Aruacos, Cogis y Wiwas, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvieron, a mi forma de sentir, o de lo que he vivido, un punto de inflexión, en donde a partir de lo que se llama en la sierra, de ese cruce de la línea negra, entre la sociedad indígena y los hermanos menores, o la sociedad occidental, y que llaman a que ustedes entren en contacto, o estén en este momento aquí, hablando y compartiendo con las personas que estamos aquí, y hagan todo un trabajo que los motive a dialogar, entablar un diálogo con esa otra persona. O sea, ¿qué los preocupó a ustedes, por ejemplo, para salir, digamos, de los resguardos donde ustedes estaban, hablar con la otra gente? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que los preocupa a ustedes en este momento, o en ese momento que pasó, que hay un punto de inflexión? Y lo segundo, teniendo en cuenta que compartimos un país que está en guerra, que está en conflicto armado, me gustaría saber cuál ha sido la estrategia de ustedes como pueblo aruaco para enfrentar la presencia, por ejemplo, de los fusiles en el territorio. Como decía anteriormente, somos hijos de la tierra, somos hijos del universo, y la madre tierra necesita la protección de todos los hijos, de la cultura que seas franceses, seas alemanes, seas españoles, sea quien sea. Y asimismo, anteriormente a hablar de estos temas, porque tuvimos pocos años la misión capuchina en territorios indígenas. Tenemos fotografía, tenemos todo lo que nos hacías, las gracias. Nos castigabas, nos quitaba los pelos y eso, pero bueno, también le hacía falta el amor. Porque como no estaban casados, pues no estaban casados, pues quería imponer. Sí, pero tampoco estoy echando la culpa, aprendimos. Sabe que un sacerdote que estabas ahí, se sentaron a dialogar con los jefes espirituales y les habló de las dos energías, tanto femenino y masculino, y cuál era la importancia de y el sacerdote pues pensó y reflexionó y nos ayudó, y después se casó. O sea que yo no estoy haciendo nada aquí solos, porque la luz, o sea, el universo solo no puede hacer nada aquí. Tiene que hacer juntos con la tierra. Y así lo miramos nosotros. Entonces es luz sin tierra no puede actuar. Falta la otra parte, como la parte femenina, que la tierra. Y la mujer para nosotros es símbolo de la tierra. Por eso le damos tantas importancias a las mujeres. Aunque a veces pues, pero bueno. Y bien.
y aprendimos. Ay, me perdí. Sí, y entonces, y hablar de estos temas, que la piedra tiene energía, la piedra tiene almas, tiene sentimientos, pues eso relaciona con otras cosas. Entonces siempre estamos resguardados. Después, pues había muchos representantes que representaban al pueblo indígenas y esos, pero bueno, tampoco era justos. Y en ese momento, pues decíamos nosotros, hay que salir, hay que llevar al menos unas semillitas, mínimas semillas, a ver dónde naces. A ver, desde ese principio fue que empecé a salir y llevar. No únicamente llevar, sino también traer. Lo que yo hago, mi papel, el trabajo es reunirme con los jefes de los mamos máximos, con ellos, y yo no tengo que hablar todo lo que a mí me dé la gana, porque no me están escuchando mi gente, pues yo no, sino lo que ellos dan permiso, lo que hay que hablar nomás, hasta ahí. Y de aquí para allá, pues tengo que, cuando llegue, pues me reúno con ellos y hacer trabajos, porque la palabra para nosotros es sagrado, y así mismos hacemos el trabajo, rituales, bueno, todo eso, ¿no? O sea, antes de yo irme hacia las casas donde mi mujer, pues tengo que reunirme con ellos y hacerme mis oraciones, podríamos, para entender mejor, pues hacemos esos. Entonces son trabajos que los dos movimientos. Por eso fue que salimos. Y ahora, con los 4 grupos que estamos en la sierra, pues algunos fueron más débiles. Débiles en el sentido de que, bueno, se lo lleva a la mente, si todo le parece bien, bueno, se lo absorbes, como los cancuamos. Pero no le echamos la culpa, sino lo integramos en el proceso de lucha, de recuperación de tierras, bueno, en fin, ahí están. Cuando entremos en las políticas o en economías, bueno, economías buenas, pero también hasta ciertos puntos. Entonces, eso es lo que nosotros siempre analizamos entre todos. No únicamente porque yo soy jefe y lo que yo diga, eso es, no. Ahí participan todo el mundo, hasta los niños y niñas, a ver qué les parece. Todo el mundo para tomar decisiones. Si esto se acepta o si no se acepta, si nos sirve o no nos sirve, hacia dónde nos lleva. Entonces, por eso somos gente de reuniones, de diálogos. Todo el tiempo estamos reunidos, unidos, porque ahí tiene que participar todo el mundo, no únicamente los jefes, no el jefe espiritual únicamente, no, sino jefes políticos también, porque en el pueblo Arhuaco tenemos 45 asentamientos, caseríos, en cada caserío pues están 2 líderes, comisarios cabildos regionales y un mamos que representa ahí. Y después viene el cabildo gobernador que conforma 4 miembros de la comunidad. Entonces estos 45 se reúnen en un solo sitio a discutir y analizar la situación, el interés del pueblo. No es únicamente para vivir bien, sino cómo cuidar la vida, lo que hablaba anteriormente de la tierra, y de la vida y respeto y reconocimiento. Eso. Entonces ese es el que nos hace como las fuerzas. Y así, de esta manera, enfrentamos los grupos armados de la ley. Aunque, bueno, tuvimos situaciones a veces bastante fuertes, pero esa es la manera que enfrentamos. Porque por donde yo estaba viviendo, pues la guerrilla entraba en el año 88. Bueno, antes de la guerrilla teníamos otros problemas, porque delincuencia comunes y esos, pues nosotros pues no estamos armados ni nada, pues delincuencia comunes, pues se los llevaba lo que le daba la gana, se entraba a la casa, se los llevaban y sin trabajar ni nada. Cuando entraron la guerrilla, pues eliminando todos estos movimientos, pues parecía como un poco bien, pero tampoco no nos integrábamos con ellos, sino siempre y así.
Y cuando entraron los paramilitarismos fue bastante más fuerte porque ya eran señalaciones, o sea, la guerrilla nos señalaba a nosotros y el paramilitar nos señalaba a nosotros. Inclusive yo fui amenazado varias veces de paramilitar y la guerrilla también, porque viajaba mucho. Bueno, en reuniones, la guerrilla en la parte alta pues están las guerrillas, en la parte baja estaba paramilitarismo. Entonces la gente que se reunía cuando que nos reuníamos, entonces nos prohibían. Si bajábamos en la parte baja, pues la guerrilla prohibía porque íbamos a dialogar con paramilitarismo. Si de la parte baja hacia arriba, tampoco, pero no nos hacíamos casos, nada, porque 1,000, 2,000 personas o líderes reunidos, pues no, tampoco podría ser casi nada. Pero sí asesinaron 30 y tantos, pero dentro de 30 y tantas personas, 3 personas fueron como muy fatal, no sé, que no hablaba español ni nada, ese fue lo más doloroso, que el otro también, pero bueno, como mete miedos, pero bueno, eso decimos nosotros, bueno, eso nos hizo abonar al proceso de resistencias. Ahora tenemos abonados, pues tenemos más cosas que argumentar y hablar, y bueno, eso es lo que decíamos. Entonces de esa manera pues nos enfrentamos, pero siempre unidos, como decía anteriormente, participación de todos. Ahí está la fuerza, unidos. Sí. Bueno, gracias. Estas palabras que ha dicho Calixto ahora me conmueven profundamente, porque habla de resistencia, unidos, y yo lo entiendo como fortaleza, como una conciencia muy clara del camino. Yo siento que son ustedes los guardianes del cuerpo mental del planeta, que están haciendo un trabajo, pues si lo traduzco a la religión católica, un trabajo crístico, de energía de pureza cristalina en el pensamiento, de pensar y sentir con el corazón, y un trabajo de reconciliación y de perdón, encajando el dolor, pero no devolviendo sufrimiento o dolor, no con un sentimiento de venganza, sino de encuentro. Y creo que ese trabajo que ustedes están realizando es sagrado, totalmente sagrado. Y que puedan estar hoy aquí para compartirlo con nosotros, que hemos perdido absolutamente la conciencia y la memoria de lo que somos, pues me conmueve. Sí, es un receso. Y sentir que aquí también en Europa nos estamos encontrando con ese sentimiento y esa conciencia, pues me hace sentirme honrada. Y que gracias a todo el proceso que hemos podido integrar y vivir, sobre todo pensando en reconciliar, cómo nos reconciliamos con todo ese sufrimiento y con todo ese dolor que el propio hecho de nacer produce. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias, Calixto. Tragando las mismas ideas y el mismo consumismo y la misma cosa. ¿O será que es posible generar procesos de transformación social, cultural, espiritual, ecológica, política? Me parece que en palabras muy sabias y muy breves, nuestros dos invitados nos han hecho correr el piso de la realidad que nos ha montado en esta sociedad. Y hay tendencias a veces simplemente a que con una meditación simplemente o con unas pequeñas reflexiones pues podemos sentirnos satisfechos, pero puede tener esto un cauce mayor. Pueden existir propuestas de transformación económica, social, política. Es posible construir otras formas de vida y de sociedad distintas a la que tenemos actualmente. Pues lo que nos dice Calixto es eso. En sus caseríos, en sus poblados, ellos viven una sociedad muy distinta. Y otros pueblos indígenas de Colombia, del mundo, otra gente está haciendo otra sociedad que no tiene tanta televisión, ni tanta prensa, ni está globalizada, pero localmente allá están luchando por mantener otra forma
de vida y de sociedad. Entonces yo digo, si es posible construir otras políticas muy distintas a las que hemos conocido hasta hoy, políticas de la reconciliación y del amor, políticas que no partan de la competencia, el egoísmo, el negar a los otros, que es nuestra cultura, que es la cultura de negar al otro porque es negro, porque es indio, a la otra porque es mujer, al otro porque es un minusválido, o en fin, o se dice que es minusválido o discapacitado, de negar al otro por ciertas características raciales, opciones sexuales, etcétera. Hay otras culturas que vienen más de la vida, como lo ha dicho Calisto, que vienen de la vida y entienden que en la vida, venimos de la vida y somos iguales, digamos, que tenemos una identidad con otros seres vivos y que hay que cuidar esa vida, que hay que cuidar, así como se cuida el niño, hay que cuidar las semillas y cuidar la vida, que es de donde venimos nosotros. Y por tanto no son culturas como las que tenemos ahora, las que prevalecen, las culturas hegemónicas, que son culturas políticas, economías de la muerte, de todos estos pesticidas y todo esto que acaba las cosechas, y la cultura de las semillas transgénicas que han creado la semilla Terminator, que son semillas que eliminan las semillas tradicionales para que los campesinos no puedan sino comprar esas semillas que matan a las otras y la multinacional Monsanto pueda seguir haciendo utilidades. Entonces pueden existir, pero hay que ir más allá de las políticas que hemos conocido. A la izquierda se le ha atribuido siempre la característica de que puede ser la que puede transformar la sociedad. Y ha habido cosas muy positivas en la izquierda, pero en la izquierda también hemos fracasado, lo digo yo, que viví toda mi juventud y buena parte de mi vida en la izquierda colombiana, en todas las formas de lucha, como se puede decir. Estuve en la guerrilla, estuve en la lucha política, estuve en el parlamento del país, y decimos que la conclusión, como en lo que se reflexiona esta noche aquí, es que hay que buscar otras formas más allá de estas políticas que hemos conocido, políticas que partan de la reconciliación, y para eso tienen que ir al amor. Digo que el amor es una cualidad que está en todo ser humano. En todo ser humano es posible desarrollar amor, desarrollar autonomía, desarrollar una visión más universal del mundo, desarrollar también la inteligencia. De una política que se base en el amor a los otros, sin discriminar ni menospreciar a los otros, en el cuidado de los demás también, que se base en el amor al sí mismo, el cuidado de sí mismo y la responsabilidad con uno mismo, de no seguirse tragando todas esas cosas, sino cultivarse, para lo cual hay que tener un esfuerzo y un cuidado de sí, como decían ya los antiguos griegos. Un amor a la vida. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con la vida, con la naturaleza, la que estamos depredando, y al punto ya con el cambio climático, con el calentamiento global, de destruir todas las especies, si no hay amor a la vida? Lo único que nos puede reconciliar con la naturaleza es el amor a la vida. Y el amor al conocimiento, que es la sabiduría. Si no hay amor al estudio, a conocer la realidad, a ver cuál es realmente esa realidad, qué es lo que subyace en el entramado social, en las relaciones humanas, en las relaciones entre ser humano y naturaleza. Una política, digo yo, que conjugue todas estas galaxias del amor, el amor a los demás, a la vida, a la naturaleza, al amor a sí mismo. Es posible. Yo creo que comunidades indígenas lo están practicando en muchas partes del mundo. En muchos movimientos sociales, comunitarios en América Latina, diversos países de América Latina, se está haciendo. En muchas partes del mundo no tiene prensa, no tiene televisión. Sus personas son como Calisto, que anda sencillamente por el mundo contando su historia. Muchos no pueden ni siquiera salir a contarla. Muchos son reprimidos por los poderes hegemónicos. Pero existe. Y allí hay una vitalidad, y allí es donde la vida se defiende. Para nosotros, el mensaje de Calisto es una defensa de la vida auténtica. Entonces, como invitar también a la reflexión de que estas cosas, todas estas ideas de espiritualidad, de armonía con la Madre Tierra, de armonía con los demás, puede tener otras formas de expresarse políticamente a través de otras políticas distintas que aún están por desarrollarse, como todas estas espiritualidades y todo esto. Cuando a mí se me habla de reconciliarse, que yo me reconcilie,
entiendo que lo que le pasó a mis abuelos no ha dejado de pasarle a mis hijos. Por lo tanto, la reconciliación no viene por mi parte. Viene a partir de que hoy día, nada más que este territorio con lengua propia, Cataluña, obedece a una monarquía. Y es la misma monarquía que invirtió en Tres Calaveras y viajaron, hicieron la mejor inversión que pudieran haber hecho. Porque si en nuestros pueblos, Aguas Andinas, por ejemplo, en Santiago de Chile, pertenece a Aguas Barcelona, y si Telefónica, todo el sistema de telefonía de Sudamérica pertenece a Telefónica, con la sede en Brasil, si Endesa todavía está instalado haciendo, como lo mencionaba él, ellos no han dejado de hacer represa, pero hay cientos de compañeros mapuches detenidos por oponerse a la construcción de represas, y las han construido. O sea, me piden a mí que me reconcilie. Si en este mismo momento que yo estoy sentado aquí, está muriendo un niño de hambre o por una vacuna colocada engañosamente desde la Organización Mundial de la Salud. O sea, es que la reconciliación tiene que venir desde la conciencia de comprender y entender que la especie humana, sea donde quiera que esté, está atravesando por una situación difícil y tenemos que hacer algo. No recuerdo bien el por qué puedo sentir de que yo iba a salir desde mi territorio, de mi país, a estudiar. Quería ser médico, pero quería ser médico porque me hablaban de que muchos niños morían por escasez de médicos. Al diablo, no era por eso. Eran políticas de Estado. Al final me hice médico. Pero es que, aunque me pasara trabajando día y noche en Sudamérica o en las aldeas que estuve trabajando, inclusive por la UNICEF, era imposible. Cuando se te muere un niño con la barriga inflada y el cráneo inflado de desnutrición, y sabes que tienes los conocimientos para salvar vida y no lo puedes salvar, es que algo está pasando con nosotros. La condición humana nos está jugando una trampa y hay que ver de qué manera ahora esa trampa la desarmamos o armamos otra para poder no seguir ese juego y sino construir otra cosa. A partir de que a lo mejor esto que estoy hablando no sucede en esos otros pueblos, porque se habla del tercer mundo. Alguien el otro día decía, voy a declarar que yo vivo en el segundo mundo. No hay segundo mundo, hay primer mundo y tercer mundo. ¿Y el segundo dónde está? Yo vivo en Navas, yendo de la Meridiana, entrando por la calle Josep Esteve, dos chicos rumanos recolectando cosas de los containers, pasan otros chicos, jóvenes casi de su misma edad, 19, 20 años, mofándose, riéndose, al chico rumano que estaba ahí, lo pescan de los pies y lo tiran adentro del container, y le dicen que ahí tiene que estar la basura. Si yo veo eso y enfrento a esas personas, jóvenes catalanes, con una mentalidad neonazista, ¿qué diferencia hay entre ese chico que tiraron a ese container a yo que estoy ahí, afuera, tratando de hacer algo? Por último, de consolar a alguien que está llorando porque le han hecho algo a su compañero que está buscando algo de qué vivir. Si eso está pasando aquí, es que tenemos que hacer algo. Y si mi discurso suena violento, genial, porque la diversidad incluye la violencia. Porque la otra mejilla, como pueblo, la hemos puesto, pero muchas veces. Yo estuve 3 años en Nicaragua. Y los paramilitares para mí no eran algo que iba a estar ahí mirándolo, no. Significaba su bala o mi bala.
Pero hoy día el Frente Sandinista de Liberación Nacional está gobernando. El Frente Farabundo Martí en El Salvador está gobernando. El movimiento por el socialismo en Bolivia está gobernando. Pero sigue pasando lo mismo que esos movimientos de liberación nacional trataron de evitar. O sea, yo creo que tenemos que mirar a los otros pueblos de todo lo que está sucediendo, pero aquí está sucediendo mucho. Está sucediendo mucho en un barrio, está sucediendo mucho en Nava, está sucediendo mucho en Hospitalet. Y ese sentimiento del que está sucediendo mucho tiene que ver también con nuestros pueblos. Porque cuando hubo necesidad de mano de obra de la burbuja inmobiliaria, a los ecuatorianos, a los chilenos, a los peruanos, a los bolivianos, se les dejaba entrar. ¿Qué hacemos ahora con esos emigrantes? Yo voy a veces en el metro y dicen por los altoparlantes, en el vagón 5 van ladrones, cuiden sus cosas. Al primero que miran, al que lleva cara de sudaca. Y te ponen a todo el mundo ahí a decirte, eres sospechoso. O sea, nos han puesto de enemigo entre nosotros mismos como pueblo. Quería contar todas estas cosas que son medias desordenadas, pero me salen desde ahí, desde ese sentir de que, se lo digo abiertamente, no, yo no me voy a reconciliar. Para nada. Mientras hayan compañeros mapuches presos en territorio chileno, que antes fueron territorios de los españoles, que hoy día dicen ser chilenos, pero es una sociedad anónima, no me voy a reconciliar. Y es mi opción. No es que parezca que no me reconcilio, no, es que no lo voy a hacer. Dos preguntas tengo, una para Samuel. Samuel, tú has dicho que llegó un momento que te cansaste de que te impusieran la realidad. Dijiste, basta. Estoy de acuerdo contigo cuando dijiste que debe ser muy complicado saber que ni tu lengua la pudiste conservar porque ya no sabes dónde está, ya no hay nadie que la hable. Y bueno, y supongo que así no solo con la lengua, sino con otros rasgos identitarios que probablemente estaban enterrados quién sabe dónde. Yo quiero que tú desde tu experiencia nos puedas compartir en el punto que tú decides, quiero una realidad construida diferente y estoy harto de que me impongan la realidad, desde qué punto se parte. O sea, cuando ya decides eso, mirar para adelante, qué estrategia personal, qué fuerza te motivó, bueno, más que todo eso, me gustaría que lo compartieras. Y Calixto, me gustaría que nos pudieras compartir desde el amor que ustedes profesan por la tierra y la importancia que tiene para ustedes, ¿no? Como tú decías, mantener esa fuerza, ¿no? Del cordón umbilical de ustedes con la tierra. ¿Cómo le transmiten ustedes eso a los niños, por ejemplo? ¿De qué manera está dado ese saber? Si tienen algo ya estipulado, bueno, más o menos que nos puedas contar cómo lo hacen. Partí destruyendo el concepto de lo que significa construir familia. Primero que nada, la familia, si ustedes lo buscan, no es lo natural de nosotros. No es lo natural. Esa comunidad que hemos construido fue una de las cosas esenciales. A partir de, y lo hemos construido donde ella tenía su compañero, donde yo he tenido mis compañeras de vida. Con eso abolimos la monogamia, porque tampoco me es natural la monogamia. ¿Ya? No puedo hablar de mi mujer, no podría yo tener una propiedad a otro ser humano. Esas cosas hay que abolirlas de mentalidad. Luego, en mi concepto de profesión, de si estudié medicina, es que no puedo ser
seguir con la hegemonía de la medicina alopática basada en la biomedicina. Para eso me hago científico y comienzo a desarrollar investigación desde un concepto de la holomedicina. La salud pública estatal no me convence para nada porque trabajé en ella. Pues no, una salud pública cooperativista, desde la cooperación. Una regla del juego distinta en concebir al ser humano desde el punto de vista cómo me hago o no me hago de la propiedad privada. No tengo aspiración de propiedad privada. O sea, dejé a los 2 años de haberme venido para acá con un proyecto de doctorado desde Suecia, renuncio a ese trabajo y desde entonces nunca más he recibido un salario final de mes. Y vaya qué liberación más grande no ser asalariado. No depender de que estén controlando porque te están pagando un sueldo, que es lo que estás haciendo. Opto por la vida directa. ¿Qué significa optar por la vida directa? Me la juego. Soy feliz y mi felicidad se transmite inclusive en esa resistencia a no claudicar. Porque si yo claudico, está claudicando todo mi antepasado y todas mis generaciones. Para adelante. O sea, es esencial no claudicar. Eso es lo que puedo contar y decirle. O sea, y desde la independencia, la autonomía, hago ciencia. No dependo de ningún laboratorio, ni dependo de ningún hospital, ni mucho menos de una institución que me diga, no digas eso. No. Y genial. En mi casa, en Suecia, para mí eran las Naciones Unidas. Desde el punto de vista de que muchos hijos y pienso tener más hijos. Porque otra cosa, hay que revelarse hasta eso. Si hoy día hablas con personas de 25 o 30 años y hay que estar preparado para ser padre, hay que tener una situación económica, hay que haber estudiado carrera y estudio. Anda, miren el porcentaje de hijos que nacen en este territorio y se van a dar cuenta que algo está pasando. Nos han convencido que no podemos tener hijos. Luego, ¿para qué? Vendernos la posibilidad de crearlos in vitro. Pues no, también es una manera de rebelarse. ¿Sí? Pienso tener más hijos. Y eso también es una manera de decir que crear otra realidad. El mundo me dice que no hay que tener hijos, que estamos sobrepoblados. No estamos sobrepoblados. Es otro problema. La formación de niños, me preguntaba, ¿no? Sí. Hay 2 líneas de formación de los niños. Bueno, en el sistema o las formas es muy diferente. Pero hablando generalizados, la mente de la madre es la que educa cuando está en la vientre. La mente de la madre es el principio de la formación de un niño cuando está en la vientre. Ahí empieza. Porque cuando el niño está en la vientre, pues el pensamiento es el alimento de la luz o de la chispa divina, como podríamos decir, que está alimentando el niño, que está llenando a las memorias ADN del niño, junto con las tierras, porque la madre consume los alimentos de las tierras y entonces son 2 alimentos que está formando desde la vientre. Ahí comienza. Por ejemplo, mi pensamiento es odios, o mi pensamiento es agresión a los demás, yo estando embarazadas, pues esa es la que va a manifestar el niño cuando nazca. Esa es la formación. Entonces, por eso las mujeres que quedan embarazadas, pues se aíslan de la sociedad. Si es débil de la mente, si es fuerte de la mente, pues pensar bonito todo el tiempo. Las alegrías, las sonrisas, que es el amor. Ahí siembra el amor al niño. Y ya después, cuando nazcas,
bueno, ya el proceso que nosotros hacemos, pues, matricularse a la naturaleza, bueno, esas son formas. Pero lo más importante es convivir hasta 7, 8 años al niño con la madre y el padre. Ahí la formación, la importancia del agua, la importancia de la tierra, la importancia de un anciano, la importancia de una anciana, la importancia de ser uno mismo, el valorarse uno mismo. Porque eso no nos enseña el valor de ser uno mismo, porque tú eres importante de estar aquí con el cuerpo físico. Muchas veces pues nosotros no nos valoramos. Entonces enseñar el valor de ser eso, el valor. Y esa es la formación. Bueno, ya el niño que va a ser importante, bueno, todos son importantes, pero que va a ser al servicio de la comunidad tiene otra formación, como más en la espiritualidad, más en la energía, el sentido de la energía de las cosas, de la naturaleza y eso, pero también con esas disciplinas. Por esos niños de 2 años, estar donde estés, alegres. Pues si en un momento dado casos, que si el pensamiento que generó estando en la estación, pues eso es la aceptación, como alguien decía, la aceptación es la conciliación con uno mismo. Porque esa energía que uno sembró, esa memoria que uno llenó con ese pensamiento, ahí está. Entonces decimos nosotros, para borrar esos, hay que aceptarlos. El doloroso que seas. O sea, yo viví una experiencia muy dolorosa, pero tengo que aceptarlo para borrarlos. O sea que solucionen. Y bueno, así se forma un niño. Gracias. Yo lo que quería comentar un poquito a lo que comentarles sobre lo que usted ha dicho. A ver, realmente, o sea, el Estado español tiene una gran deuda con los pueblos originarios de Abya Yala. O sea, sabemos simplemente leyendo un poco que los primeros 100 años de la colonia fueron más de 70 millones de muertos. O sea, eso creo que nadie lo debiera olvidar, ¿no? Que actualmente el racismo está creciendo en España, en Cataluña, en Europa, es cierto. Quizás una de las cuestiones, la crisis económica, provoca que se quiera pasar la culpa al otro de la situación sin darnos cuenta que el culpable no son los compañeros que están viviendo con nosotros, sino que es los que están arriba, los banqueros, los políticos. Realmente esos son los culpables, ¿no?, de la situación económica. Entonces, lo que quería también decir es que no todos somos iguales, no todos somos racistas, no todos somos clasistas. O sea, que cada vez hay más grupos de gente que está trabajando y que realmente lo que se busca es conseguir como objetivo, uno de los objetivos es la solidaridad entre los pueblos, que es lo único, lo que puede llegar a que realmente el planeta se salve, la solidaridad entre los pueblos, saliéndonos de eso que llaman la troika, que llaman ese poder económico que quieren imponernos sobre todos, ¿no? Entonces, que hay bastantes catalanes que estamos trabajando, que estamos luchando, ya digo, por conseguir y que la solidaridad entre los pueblos, ya digo, sea uno de los objetivos. Bueno, no pensaba hablar porque me pongo muy nerviosa hablando en público, pero he visto algo distinto hoy al hablar de la reconciliación y de los diferentes, pues, puntos de vista, creo yo, que hay sobre lo que quiere decir reconciliación, ¿no? Pero creo que mezclándolo, construyendo un poco de las cosas que he podido oír y aprender de ustedes, de todos los que han hablado, de ustedes dos también, desde su experiencia, desde su cosmovisión y también desde sus luchas de vida, pues para mí la reconciliación es un poco de las dos cosas, es indignarte y, por supuesto, no es resignación, sino construir
con amor, porque creo que también un poco lo que ha dicho José es construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir, de concebir la vida y qué queremos, qué no queremos para nuestros hijos o para la sociedad en la que vivimos, pero también construyendo desde el amor, no desde el odio. Por supuesto que estamos indignados, por supuesto que nos duelen muchas cosas, que nos duele que dañen, que maten, que asesinen impunemente a tantas personas en el mundo y que las cosas sigan aparentemente igual, ¿no? Pero, bueno, esto, para mi reconciliación, al menos la conclusión en la que estoy llegando es que es un poco de las dos cosas, es indignarte, es construir y no aceptar lo que nos viene dado y luchar también contra nosotros mismos, porque muchas veces hemos sido criados en un ambiente que, pues, a veces nosotros mismos somos el peligro, pues, porque ya no es tanto lo que viene desde fuera, sino lo que tenemos dentro y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, agradezco las intervenciones y... Muchas, una distorsión general de la realidad. ¿Tú crees que puede haber un futuro si no es en el contacto directamente con la tierra, como ustedes viven en su sociedad, en su comunidad, en su pueblo? También quisiera saber qué tipo de enfermedades en su comunidad, en su entorno, las personas tienen. Porque aquí, pues bueno, sabemos que el ser humano aquí en las ciudades, pues sufrimos muchas enfermedades espirituales, mentales, físicas, y quisiera contrastar si estas enfermedades son debidas a la providencia, a la vida, o es por una mala conducta y estar fuera del entorno de la armonía espiritual y astral y física. Gracias. Bueno, sabemos y entendemos que somos culturas diferentes, de la forma de vivir, de la forma de hablar, de pensar y de construir y de desarrollos y esos, en fin. El desarrollo, el pensamiento de desarrollo para nosotros es de lo que hablabas, o sea, garantizar la vida para nuestras generaciones, del hijo de quien sea, con quien seas, de la cultura que sea. Ese es como como garantizar el cuidado a la naturaleza, a las tierras. Bueno, cuando hablo de cuidar la tierra, no es únicamente la tierra, sino el cuerpo físico se hace parte de la tierra. Es una representación de las tierras. ¿Y qué estamos haciendo con el cuerpo físico? Y el cuerpo físico se alimenta con nuestros pensamientos. Como dicen, uno es el resultado del pensamiento. Por eso hablaba anteriormente un poco, el pensamiento es la luz. Es la chispa divina, como decimos, esa luz. Entonces, cada momento estamos alimentándonos con nuestros pensamientos. Si el pensamiento es de armonía, estamos armonizados, pero el pensamiento es la desarmonía, pues desarmonizado constantemente. Y ahora, bueno, mucha gente se pregunta en la ciudad, el que vive en la ciudad, en edificios, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí donde estaban, puede ser, o sea, si pensamientos no dice estamos en un edificio, pero este es el resultado de la naturaleza, o sea, extraído de la naturaleza. No estamos aislados. Entonces, ser conscientes. O sea, yo digo, por ejemplo, estos nos está permitiendo escucharnos unos a los otros aquí, pues agradecemos que ha inventado estos. Pero utilizar más allá de otra cosa, ahí es donde se pierde la armonía. Está bien hecho, por ejemplo, todas las tecnologías, esos para nosotros está bien, esos son como un legado que les han dejado, o sea, al mundo occidental, es ser inventores creativos, pero solo que lo usan con unas formas de manipulación de poder,
y acabar. Ahí está, en cambio, las medicinas, o sea, un experimento, un descubrimiento muy bonitos, inclusive le saca corazón y le pone todo eso, eso es genial, pero crean otras cosas para acabar, crear enfermedades, que todo el mundo sabemos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 4 años, un viejito hablando, no, el mundo occidental crean enfermedades a través de medicinas, me decía. Si un viejito que no salía de la ciudad no conoce, por ejemplo, eso me decía. Yo decía, ese señor está un poco loco, porque ni sabe, no tiene contacto con el mundo occidental, ¿cómo me va a decir que el mundo occidental crea enfermedad? Y después pues caí en cuenta que la vacuna, bueno, todo eso crea, bueno, sirve por una cosa, pero crea otros. O sea, saca relaciones. Entonces, eso, ¿no? Entonces, por eso decimos, bueno, las cosas tienen que ser como debe ser. Solo que la usan para desarmonizarnos. El mensaje de crísticos, el mensaje de que seas para armonizarnos o de armonía es constructivos. Por ejemplo, mi primer pensamiento es en las mañanas, cuando yo abra los ojos, ¿cuál es mi primer pensamiento? ¿Es de armonía o de desarmonía? De pronto ahora con esa crisis en Europa, pues de pronto puede ser desarmonía, ¿no? Porque muchas cosas en la cabeza, pues uno se levanta con cansancio, pues muchos trabajos y no hago nada, esa es la desarmonía. ¿Debería ser al contrario? No, o sea, me doy gracias porque estoy aquí vivo, y, o sea, es un pensamiento de construcción, de alimento del alma. Es el pensamiento, únicamente, simplemente el pensamiento. No hay necesidad de ir al campo por allá en el cerro abajo del árbol, únicamente es un pensamiento. Es la luz, es la batería que recarga la energía de uno sobre el alma. Entonces, eso es importante. Entonces, es posible. Sí. Pero si mi pensamiento no es posible, es imposible, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Porque se crea una atmósferas de energía de uno, que produce a través de nuestros pensamientos. ¿Sí? Sí. Con uno mismo. Sí, por ejemplo, cuando yo estoy con... Sí, es cierto. Pero lo que... Sí, por eso cuando uno está comiéndose en la mesa, cuando uno se sienta en la mesa a comer una comida, pues agradece a la tierra. Ahí estás. Cuando está tomando un vasito de agua, pues le da gratitud a la tierra, al agua. Bueno, esos son gestos de agradecimiento. Eso es. Y bueno, la comunión de convivencias con la tierra, sí, con el agua. Gracias. No, como por complementar la inquietud del último amigo que ha intervenido, tuya. ¿Es tu nombre? Mi nombre es Juan. Lo que decía Juan. Es decir, es muy natural y muy común el pensamiento de que de las grandes metrópolis, las grandes ciudades, es muy difícil incidir en la relación con la naturaleza o en cambiar la sociedad o construir comunidades, que las comunidades son solo del mundo rural, sobre todo el mundo rural andino, de las comunidades indígenas y campesinas, y que aquí en las grandes ciudades en Europa eso ya no es posible. Pero existen muchas formas de comunidad, existen las comunidades virtuales. En el ciberespacio están pululando en un crecimiento exponencial millones de comunidades de gente que construyen y están produciendo nuevos valores y nuevas cosas. Wikipedia, Linux, las licencias Creative Commons. Hay una cantidad de cosas que se están creando a través de comunidades virtuales. Es otro tipo de comunidad. Y hay muchas comunidades en lo que se llama los bienes comunes, de grupos de personas que se juntan
en torno a un bien común, a un bosque, a un acueducto comunitario, a una guardería comunitaria, a una cooperativa también puede ser, donde se pueden construir valores comunitarios. Entonces las comunidades pueden pulular, pueden florecer en el asfalto urbano, en los grandes rascacielos se puede construir. Y la comunidad, porque lo que forma la comunidad no es la tierra principalmente, lo que forma la comunidad es la conciencia, la relación entre personas que deciden tratarse como personas humanas, que deciden tratarse como otro al que yo encuentro como un interlocutor válido totalmente para mí, como un interlocutor que merece la pena ser escuchado, que se trata al otro como sujeto y no como objeto, no como valor de cambio con quien me relaciono a través del dinero y de la mercancía, sino que me relaciono con el otro por sí mismo, porque como persona me interesa y la reconozco igual a mí. Eso es lo que forma las comunidades, relaciones cara a cara, relaciones entre personas o entre iguales, como el movimiento P2P que está pues en las redes y en una nueva economía se habla P2P, peer-to-peer entre iguales. Bueno, entonces en esas comunidades donde hay una relación más de igualdad, de reconocimiento al otro, de fraternidad, de afecto, de cariño mutuo, de amor en el fondo, en esas comunidades es más fácil reconocer el valor de la vida y que todos venimos de la vida. Barcelona fue declarada hace más o menos un mes en emergencia ecológica ambiental porque el CO2 ponía en riesgo la vida de la comunidad urbana de Barcelona. Dictaron medidas que la velocidad de los coches en el perímetro, en la primera corona urbana de Barcelona, en las industrias cercanas de petróleo en Tarragona, en Beijing, cada rato hay alarmas y ustedes ven las fotografías, el smog y la gente con tapabocas. Es decir, el oxígeno, que es parte de la vida, el aire, que es parte de la vida, ha sido secuestrado por el dióxido de carbono de las grandes industrias y del calentamiento global, y es lo que precipita el calentamiento global y la perspectiva de un cambio, de un infierno climático en la Tierra. Entonces, la conciencia, como decía Calisto, la conciencia de que venimos de la Tierra se fomenta en la vida comunitaria, en el amor a la vida. Y como decía él, cuando yo me tomo un vaso de vino, de agua, me traicionó la conciencia. También. Si yo me tomo un vaso de agua, esa agua, ¿qué es esa agua después de que pasa de aquí para abajo? Esa agua ya no es esa agua es parte de José. Lo que el plátano que yo me como, la comida que yo me como, pasa a ser parte de mí misma, es parte de la vida. Entonces eso nos lleva a una relación directa. Ninguna sociedad, por muy tecnológica, muy artificial en Dubái, donde sea, puede prescindir del agua corriente, ni puede prescindir del aire, que son elementos de la naturaleza, ni puede prescindir de los alimentos básicos, ni siquiera los astronautas. Los astronautas llevan una semillita que es la quinoa, que es de los Andes, semillas, que es un energético muy importante. Bueno, es decir, siempre dependeremos de la naturaleza, digan lo que digan ciertas tecnologías y cierto cientifismo, y al depender de la naturaleza, tenemos una relación con la vida, y entonces la conciencia de esto, aún en el 50º piso del mayor rascacielos, de la mayor metrópoli del mundo, puede haber esa conciencia y podemos construir comunidad, en común, y vivir comunitariamente otras relaciones de afecto, de solidaridad, como humanos. Eso que decían que aún esta especie, todavía no estamos llegando a ser plenamente humanos. Esta especie está en construcción. Mirando la situación, tenemos Calixto, que ha mantenido el concepto del amor a la vida. Samuel, que le han dado. Y ha crecido. Pero en esta lucha entre el mal y el bien, entre comillas, entre la vida y la muerte y la no vida, Calixto aguanta el tono, el tipo. Al pueblo de Sam le han dado porque le han quitado la palabra. Y yo también ser adoptado por tu familia, porque yo me he dado cuenta hace 50 años que existe eso de lo que habla él. Si tú por lo menos lo has visto, lo has perdido. Y yo nunca me he dado cuenta, he vivido toda la vida sin ello. Entonces yo soy peor que tú.
y podría vivir en tu familia, podría pedir estado de refugiado, porque mi familia, francamente fascista y patriarcal, yo a los 17 años he dicho me voy porque aquí me muero. Mi hermano no se ha ido, se ha suicidado. Entonces yo soy un exiliado, podría ser adoptado como tu hijo yugoslavo y el otro también. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú dices, yo mantengo mi rencor. Él dice, yo mantengo la luz. Él dice, a mí me importa, son 2000 años que ellos están haciendo esto. Y le han... No, perdona. Reconciliación. Dice, no tengo ganas de reconciliarme, te entiendo perfectamente. ¿Qué quería decir? He perdido el hilo. El amor, la luz, Sí. no reconciliación. Ahí he perdido el hilo. Pues tú eres un exiliado, que a ti te dieron ya desde inicio mucho más que a él, porque ni te dieron la oportunidad para... Vale, entonces ¿de qué estamos hablando? De que tú dices, se puede perder. Él dice, se necesita la tierra. Digo, sí, la tierra ayuda muchísimo. Porque he visto gente de psiquiatría volverse cuerdos solamente viviendo en la tierra. Pero también un campesino americano que mata a los indígenas, se roba la tierra y dispara a su vecino para conquistar más tierra, tampoco a él el contacto de la tierra tampoco le ha servido mucho. Entonces depende todo, ¿no? Depende todo, todo depende. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cómo la humanidad ha perdido, yo de joven, que no entendía nada, pero decía, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué las cosas se pueden hacer bien y se hacen mal? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el abuso? Mi civilización me ha dicho, mis maestros blancos me han dicho, siempre ha sido así. El potente siempre se ha cepillado del más débil, y mira, ¿qué quieres estar tú? ¿Jodido o joder? Bueno, no sé, a ver, al final, como no pude ser un jodedor, fui un jodido. Y entonces no tampoco dependió de mí. Entonces, otras culturas, entonces a mí la respuesta de los blancos no me satisfecha, he pensado a buscar otras respuestas, y al final, suerte que he conocido el Calixto, porque si no, no sabía ni que existía eso. O sea, el hecho que pudiese existir de verdad una sociedad que dice, nosotros nos basamos en la búsqueda del equilibrio y del amor normal, porque es lógico, digo, joder, pero esto yo lo pensaba yo 5 años. Finalmente, no, hay otro que, y no solo otro, un grupo de gente que lo hace. Entonces recoloqué mi situación histórica, que listo lo están haciendo desde hace 2000 años. O sea, a ellos le han dado los aztecas, los incas, o sea, quiero decir, el poder está antes de los blancos. Muchos indígenas se aliaron con los blancos contra los aztecas e incas, que habían ya hecho un imperio, igual que los romanos, igual que los americanos, igual que los ingleses. Entonces yo no entendía nada de esto. ¿Dónde empieza el mal? ¿Por qué? Entonces, si nosotros queremos cambiar la situación, tenemos que saber cuál es la fuerza que estamos, cuál es el fenómeno que nosotros queremos cambiar. Los blancos dicen siempre ha sido así. Primero, además, no había ni eso, había animales un poco tontos, después en la chispa darwiniana nace la primera civilización del blanco que somos nosotros, ante nada, y nosotros somos la corona de la creación, lo mejor de lo mejor. Digo, joder, menos mal que es mejor esto. Y entonces, otra civilización, así, y esto empieza con la escritura, la crianza y la agricultura, los 3 pilares de nuestra primera salida de la nada. En la escritura empieza la historia, antes está la prehistoria. Entonces los Vedas dicen, podemos hablar nosotros, hemos hecho la primera escritura, y la escribimos llorando, porque antes el conocimiento era oral, escribimos llorando, porque la gente estaba empezando a guerrear, conquistar, matar, y dejar de escuchar el sentido. Y escribimos esto diciendo, escribimos algo de algo que no se puede escribir, y lo escribimos solo porque sepa alguien que estaba esto. Porque nadie escucha, la humanidad va a hacer esto. Ellos tienen una opinión distinta, dicen, hay un invierno... ¿Tiempo? ¿Tengo que cortar? No. Hay como un invierno, un verano y un periodo de máxima energía y menor energía. Hay también un tiempo cósmico que es un año de 60.000 años. Y hay 6.000 años que es el invierno que te jodes porque la lejanía da la luz. El mal es ausencia de bien. Cuando el hombre no mira a la luz, se queda a gestionar la oscuridad. Y si yo no veo la energía, me aferro a lo que tengo y robo el del vecino y utilizo el esclavo.
Y ahí nace el asunto. Entonces son 6.000 años que esta situación, la humanidad hace 6.000 años desvía del sentido. Ahora hemos desviado tanto que no sabemos ni de qué, de manera que las revoluciones no saben qué hacer y hacen más de lo mismo. Si yo quiero incidir en esto, tengo que saber cuánto grande es el fenómeno y qué posibilidad tengo que de incidir. Porque si no, solamente me queda la no reconciliación o la tentativa de crear una situación aislada feliz. Mientras que si veo que dentro de nosotros está la luz de oscuridad y luz, y dentro de mí está también, como decías tú, ella antes, te das cuenta que al final te oprimes a ti mismo. Tú vas en la calle, haces una cosa rara, es tu vecino que te jode. La gente se reprime en sí misma. Hay un fascismo en la calle, tú pruebas en la calle hacer algo de distinto, la gente dice, oye, que la regla está hecha para respetarla. Que todavía franquistas por ahí, un montón de gente. Es tu vecino que te reprime. Yo mismo, de niño, me reprimo porque sé que así tengo esa caricia que necesito. Entonces yo tengo que saber dónde ir a recuperar ese sentido que es la gana del equilibrio, la gana de estar bien. Tenemos la suerte de tener referentes que saben todavía de lo que estamos hablando. Una vez entendido la situación, se puede recomponer el puzzle y saber por dónde tirar. Porque el esfuerzo intelectual no es suficiente. Mucho esfuerzo intelectual se han hecho para hacer sociedades justas y no han servido para nada. Entonces no es suficiente tampoco esto. Necesitamos una comprensión más amplia, creo yo, incluso cronológica, para poder saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pongamos atención en el lenguaje. Una de las cosas que tenemos que cambiar es el lenguaje. Voy a explicar por qué yo no me voy a reconciliar, porque ya estoy conciliado. O sea, reconciliarme, no. Yo ya estoy conciliado. ¿Qué es estar conciliado? Incluso si sacamos el con y dejamos solo el ciliado, la lingüística nos va a decir algo que es la semántica, pero yo me he planteado la memántica. Yo no sé si conocen los memes, pero yo me he planteado la memántica. Y por eso siempre, no lógica, sino que dialógica, de poder conversar, hacer verso con la palabra, ya que les gusta mucho como hablan los chinos, en el sentido de la parábola. Cabe mucho aquí recordarlo, porque tenemos que crear un lenguaje distinto para referirnos ya no al objeto, como decía él, sino al sujeto, a ese ser que somos y que lamentablemente nos han apartado de la naturaleza, porque he escuchado a todo el mundo hablar de la naturaleza como algo que está ahí, fuera de mí. Yo, cuando hablo de que estoy conciliado, es que yo nunca he sentido que la naturaleza esté fuera. Yo soy naturaleza. Como soy naturaleza, viviendo en Nava, la información que me entrega la banana que dice que viene de las Islas Canarias, pero en realidad viene de Sudamérica, y le pone la etiqueta que viene de las Islas Canarias, la información que me entrega esa banana ya no depende si yo la vi sacar, si yo mismo la saqué. Como yo soy naturaleza, el proceso de simbiosis con ese elemento tan naturaleza como yo entra en comunión. Palabra que no es tampoco cristiana. ¿Ya? Comunión viene de lo mancomunado, de lo que yo hago bien con los demás, siendo yo ese demás. O sea, tratemos de no separarnos sin ni ver la naturaleza como algo fuera de nosotros. Somos naturaleza. Soy el río, soy la montaña, soy el árbol, soy la estrella, soy el sol. Nada me hace distinto al sol porque es una estrella. Y si la ciencia hasta el día de hoy los ha llevado a comprender que el ADN contiene polvo de estrella, ya te digo, si no soy eso, ¿qué soy? Así que yo por lo menos cierro con eso y los invito a que tratemos de, si ya nos han separado, tomar conciencia y no separarnos más nosotros. O sea, la vida sí es posible aquí, en Barcelona. Y vaya que vida. Y vaya que vida, porque yo les digo de verdad, o sea, es que la gente dice, a ver, que tú vienes de allá. Vivir a 3.600 metros de altura, en el desierto de Atacama,
donde el agua llega cada 10 años por lluvia, levantándose a las 5 de la madrugada. Yo soy el número 14 de 15 hermanos. Pregúntele si a esa gente de allá no quisiera vivir en Barcelona. Así de sencillo. Simplemente los seres humanos tenemos una condición que de repente queremos todo el universo, pero desde donde estamos. Movámonos un poquito. Movámonos en Barcelona y lo vamos a dar cuenta que hay huertos urbanos en los tejados de muchos edificios en Barcelona. ¿Ya? Yo recuerdo una de las cosas más geniales, que guardo todavía una foto cuando ocupamos la Plaza Cataluña, fue cómo entre las baldosas crecía una planta. Y yo hablando de reconciliación, voy a hablar ya en chileno, me sacaron la cresta, me golpeó la policía, y luego cómo un joven tocando la flauta a un policía de los que lo golpeaba. Si eso no es conciliación, ¿qué es? Se les aseguro que los que no los vamos a reconciliar ya los hemos conciliado. Y eso tiene que ver con conciencia. Sí, la vida es posible. Es un poco difícil, pero no es tampoco imposible. Todo es posible. Yo a veces hablo de mis experiencias personales. Yo a los 4 años me aislé del mundo, de la sociedad, de mis familias y eso. Y me aislé y viví muchos tiempos solos en el monte. Ahí aprendí, todo es posible. Y después, a los 15 años, pues yo era un niños bajitos, chiquiticos. Pensé que toda mi familia me iba a quedar, yo era un fenómeno. Enanitos y esos. Y bueno, empecé a como dicen, ¿no? O sea, a hablar con seres supremos y esos, desde mi intuición. Y fíjate, crecí el alto que tengo, yo soy más alto de los indígenas de mi comunidad. Todo es posible, todo es posible. Bueno, todas mis historias, tengo mucha historia. Pero bueno, ahí eso me entusiasmó, me animó a hablar, aparte de lo que aprendí de los ancianos, de los viejos, porque crecí al lado de ellos, que el agua tiene vidas y bueno, todo ese rollos, las energías y esos. Eso es lo que me hizo, y como decía, no, o sea, el agua, cuando uno habla en defensa del agua, fuera, físicas, que consumimos, estamos defendiendo nuestras aguas internas, las sangres, que es, y cómo lo cuidamos la sangre. Ahora ratos hablabas el tapamiento de un río que generas, y ese cuando uno crea el represamiento del agua, es como si uno le taparas en la uretra, y eso. Esa es manifestación del dolor de la tierra y se manifiesta a través de uno. El dolor, la enfermedad, no es enfermedad, sino es una enseñanza que estamos, que le hemos generado a la naturaleza. Es enseñanza, por eso. Y también decía que, bueno, el río es como el niños y el ancianos. Y también unos, el niños al ancianos también tiene una relación. Bueno, también esos sentimientos de la naturaleza, el sufrimiento de la naturaleza que estamos viviendo hoy en día a todo el ser humano. Somos sensibles. Hay más conciencias, hay más movimientos en defensa de la naturaleza, en defensa del cuidado, del respeto, pero no hablamos de nuestras mentes cotidianos. Eso le llamamos nosotros ecoconciencias. Ecoconciencia, ecología personales.
eso es lo más importante, porque si no cuidamos nuestros pensamientos, podríamos ir a un cerro a meditar un día o como sea, pero si no cuidamos nuestro pensamiento, no estamos haciendo nada. Y la más importante, como decía anteriormente, la fuerza de la pureza está en las mujeres. Y la responsabilidad en esto lo que estamos hablando, lo tiene más en las mujeres. Esa sabiduría de vida, entendimiento de vida, responsables de las mujeres. Pero bueno, en las historias, bueno, le hemos quitado ese don a ellos, como es mujeres. Entonces, estamos sintiendo, mirando, hay que dejarle ese poder a las mujeres, o sea, en mi comunidad. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, de pronto penetración de muchas gentes ajenas, como decía anteriormente, la misión capuchina, todo eso, pues, entonces decimos nosotros, le estamos cuidando ese entendimiento, ese movimiento de entender de la vida, de la humanidad, y junto con la naturaleza, estamos cuidando. Ahora le pasemos a las mujeres que sean responsables. Y acabar con ese enfrentamiento que yo soy el mejor, yo soy el peor, yo soy eso. Si no dejemos eso, tampoco hacemos nada. La sabiduría está en las mujeres, llevas en las memorias en los códigos de las mujeres, porque es el símbolo de la tierra. Porque, por ejemplo, una mujer, pues, si convivimos o si nos casamos con italianos o con un francés, pues la mujer lo manifiesta. En cambio, un hombre no. Entonces, desde ese principio, pues, la mujer, la responsabilidad de la vida y del hogar, y de la educación y la formación. Pero nunca le hemos dado chances, nunca le hemos dejado responsabilidad, no en el poder, sino en el entendimiento de la vida general. Bueno, eso es lo que, con eso cierro, y gracias a todos. Eso que bueno, gracias a todos de verdad de corazón por haber participado, gracias a ustedes por las enseñanzas que nos han dado. Invitarles a mañana también a participar si quieren continuar. Tenemos un espacio más amplio con Calixto. Hola. Y acordaros bueno, que hay la cajita de donaciones para quienes sientan ganas de hacer las donaciones de nuestras productos, de los correos si quieren dejar y todo esto.